se abrirán, reyes temblarán, si eso es verdad. Y yo lo creo, vivo para ti. Y es verdad que hoy tu pueblo al orar, muertos vivirán y ciegos verán. Eso es verdad, y yo lo creo, vivo para ti, vivo para ti. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Milagros habrá, ángeles cantarán, almas se sanarán, lo proclamarán. Si eso es verdad, y eso creemos, vivo para ti. Vivo para ti. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré. Historia en esta ciudad, hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré, voy a alcanzar tus brazos, Señor, tus brazos, Señor. Tus brazos, Señor, tus brazos, Señor. Gracias, Señor.
venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor. Por su gracia. Fue su gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dale un fuerte aplauso al Señor. Manos arriba, vamos. Fuerte, fuerte, fuerte. Cantamos. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo.
despierta esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierta esta generación y que resuene en todo lugar. Y ahora mirando hacia arriba y manos arriba decimos: Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, eres fiel. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, eres fiel. ¡Aleluya! Amén. Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, yo sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Tú me das la fe para profetizar. la fe para la palabra de Dios en mi voz. Tiene poder la Todo va a cambiar. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Tiene poder y sigue Me teniendo poder. das la fe para la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder.
Señor. Y ahora queremos dejarle con un especial al cargo del ministerio de Panto Tribu. Por encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mar, y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz de mí la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Emmanuel. Al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz de la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz de mí la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Adorar, adorar al Cordero, Vamos a adorar al Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, bienvenido a ese lugar y en nuestro corazón ven y haz su voluntad. Dios, te queremos con
ser con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos,
como tú, Padre. Y te invitamos a ponerte de pie juntamente con nosotros y olvidarte de todo lo que está pasando a tu alrededor y concentrarte en el único merecedor de toda gloria y honra. Su gloria y su poder.
Nadie como tú. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy. Y ahora al del otro lado, Dios te va a hablar hoy. Lo que queda en el pasillo se le dicen al del otro pasillo, y así. Ok, el título del mensaje de hoy es: cerca de Jesús entendemos la vida mejor. O puesto de otro modo, entendemos mejor la vida cuando estamos cerca de Jesús. Entendemos mejor la vida cuando estamos cerca de Jesús. Vamos a decirlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entendemos mejor la vida cuando estamos cerca de Jesús. Otra vez. 1, 2, 3. Entendemos mejor la vida cuando estamos cerca de Jesús. Por última vez, más fuerte. 1, 2, 3. Entendemos mejor la vida cuando estamos cerca de Jesús. Solamente cerca de Jesús es que nosotros podemos entender cómo vivir, qué hacer, cómo relacionarnos, cómo estar. Y en lo que pensábamos acerca del pasaje que vamos a compartir en esta mañana y de la revelación del Señor, yo pensaba en qué momento yo no entendí tan bien el proceso de vida que estaba pasando. Y fue en la universidad, cuando yo iba a entrar a la universidad, que me hablaron de crédito. Yo, ¿crédito? ¿Qué es un crédito? Y que tu clase es de 9 a 11 y que después tienes que mudarte a otra aula. Y yo, ¿cómo así? Yo venía de estar en la misma aula y que el profesor sea que cambiara de aula, pero yo me quedaba siempre en mi asiento. Ya yo tenía mi asiento asignado en el colegio y ese era mi asiento y yo siempre llegaba ahí y yo conocía al director y todo, yo sabía todo cómo funcionaba. Ahora llegando a la universidad, yo recuerdo, yo creo que una de las primeras veces, quizá la primera vez que llegué, fue como, aquí, ¿cuándo es que suenan el timbre aquí para yo entrar a mi clase? Y el timbre nunca suena, obviamente, sino que yo decía, ven acá, pero ¿por qué hay tanta gente afuera que no coge clase? Y ahí entendimos, ¿verdad?, que hay muchos muchachos que van a la universidad y no cogen clase. No debemos ninguno de nosotros ni sus hijos ser de esos, sino de coger clases. Entonces yo decía, ¿cómo yo entiendo ahora este sistema? ¿Cómo yo entiendo el sistema de crédito, de que yo tengo que moverme de aula y cuáles son los edificios que tengo que ir? Y a veces hay que caminar muchísimo. Los estudiantes de la UAS saben que hay que caminar mucho, ¿verdad? Dijeron amén por ahí. Y recuerdo que yo tuve un par de sesiones con mi hermano, con Rafael Antonio, y le dije, Raf, explícame esto, ¿qué es lo que significa un crédito? Y él, no, que es una hora. Y yo, ¿cómo una hora? ¿Qué es lo que es una hora? ¿Que una hora de clase? Bueno, sí, ok, pero entonces mira, ese edificio se llama tal, y después de ahí, cuando termine esa clase, al profesor no le importa si tú llegas tarde a la otra o no. Tú eres que, si él se pasa, tú eres que tienes que salir de ahí para tu próxima clase. Y fue como poco a poco yo entendiendo cómo era que funcionaba el sistema, pero tuve que preguntar a alguien que conocía del sistema, a alguien que sabía cómo funcionaba el sistema, para que me explicara cuál era el sistema.
Nuestra vida necesita un acompañamiento. Nuestra vida necesita de alguien que nos guíe y que nos enseñe a cómo vivir. Y esa persona, ese alguien es Jesús. Entendemos mejor la vida cuando caminamos, cuando estamos cerca de Jesús, solamente cerca de Jesús. En la universidad quizá sin acompañamiento y sin nada, quizá me hubiese perdido muchas clases o no hubiese podido tener la clase bien o llegar tarde a una clase, pero con un acompañamiento de alguien que me enseñe, de alguien que me diga cómo se vive, cómo es. Así es que uno puede tener éxito en la vida y no ir andando de buscar plenitud en buscar plenitud, sino buscar al Dios de la plenitud, que es Jesucristo. Y hoy vamos a compartir un pasaje en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 34. Y antes de leer el pasaje, le voy a poner en contexto qué sucedía en este momento histórico. Lo que sucedía era Jesucristo, el maestro por excelencia, había estado 3 años con sus discípulos, 3 años enseñándole a la gente el reino de Dios, su justicia, enseñando nuevas ideas, nuevas formas. Pero muchos de los discípulos tenían en su mente que Él era el Mesías, Salvador de Israel, que era un hombre que iba a venir fuerte, quizá como el rey David, que libertó a Israel y extendió los dominios de Israel. Fue un rey poderoso. Y los discípulos como que tenían todavía esa imagen de cómo debía ser el Mesías. ¿Qué sucede? A Jesús, como todos sabemos, a Jesús lo crucifican, lo entierran y al tercer día, como Él había predicho, Él resucita. Cuando Él resucita, las primeras que van a la tumba son mujeres, y cuando ven la tumba vacía, hay ángeles que le dicen: ¿por qué buscan al que está vivo? Ha resucitado. Pero ellas no habían visto a Jesús, solamente habían visto la tumba vacía y los ángeles. Todavía no habían visto a Jesús. Luego viene Pedro corriendo rapidísimo y ve también la tumba vacía, pero todavía no han visto a Jesús. Entonces ellos se devuelven al lugar donde estaban, al aposento alto. Se devuelven y hay una mezcla de emociones. Hay una mezcla de que la tumba está vacía. Hay ángeles que me dijeron que sí, que Él resucitó, pero yo no lo he visto. Entonces no sé qué creer, no sé qué decir. Jesús murió y ahora no sé qué pensar. Había como una mezcla ahí de emociones. Y en eso hay 2 discípulos que dicen, bueno, me imagino diciendo: duramos 3 años con este hombre, fue muy bueno mientras duró, excelente, pero cada cual a su casa. No, vamos a volver a la vida real. Eso es como cuando uno a veces vuelve de un campamento, de un encuentro, que uno está ya en la gloria, uno está ya contentísimo, feliz, y cuando vuelve para acá uno dice: pero ¿cómo yo voy a mantener eso que recibí allá? ¿Cómo yo lo voy a mantener ahora en la vida diaria? ¿Cómo lo puedo hacer en la vida cotidiana? Me imagino que eso mismo también pensaron ellos, como bueno, fue muy bueno, me encantó, pero ahora ¿cómo lo uno a la vida diaria, a la vida cotidiana? ¿Cómo lo inserto eso a mi vida? Y ellos 2 dijeron: bueno, nosotros no somos de aquí, de Jerusalén, así que vámonos ya a nuestra casa, donde nosotros vivimos, de donde somos, vámonos para allá. Y ese es el pasaje de los 2 discípulos de camino a Emaús. Y en esos días, aparte de Jesús, otros líderes se habían levantado y habían hecho revueltas y habían hecho cosas y habían tenido muchos seguidores, pero los romanos o los judíos mataban a ese líder
y ya, todos los seguidores se dispersaban. Entonces, imagínense ese cuadro en que esto ha pasado otras veces y ellos diciendo, bueno, mataron a mi líder, así que lo que me queda a mí es volver a mi casa. Ya, se acabó. Y aquí entonces, en ese momento, es que inicia el pasaje que vamos a leer hoy. Lucas capítulo 24, versículo 13 dice, y vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó, es decir, Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Dice Jesús, ¿qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Y oigan ahora cómo ellos hablan de Jesús, habiendo sido sus discípulos, cómo ellos hablan de él. Dice, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera él el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces Jesús los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Oigan el 31. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y vamos a dejarlo hasta ahí. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba de las Escrituras. Los discípulos, antes de encontrarse con Jesús, andaban y caminaban perdidos, sin rumbo, desorientados, iban de un lado para otro, cabizbajos, mirando para arriba, para abajo, con la mirada perdida. No tenían esperanza, no tenían a quién seguir, no tenían ahora qué hacer, hasta que Jesús los encontró y les dio lo que faltaba.
y ahora sonríen. Porque Jesús está con nosotros y nos enseña cuál es el camino. Él es quien nos completa. Él es quien nos completa a cada uno de nosotros. Lo que necesitamos está solamente en Jesucristo. Y nosotros tres, mientras leíamos este pasaje, cada uno veíamos una enseñanza, una explicación, una forma diferente de cómo entender este pasaje. Y lo que vamos a hacer es, brevemente, cada uno va a compartir una enseñanza de qué entendió, qué vio de este pasaje, cómo nosotros podemos entender que estamos completos en Jesús. Y Ricky nos va a comenzar a compartir. Un fuerte aplauso. Bueno, hola iglesia. Parte de lo que Joel estaba comentando, ya ese repaso, ya sabemos todo lo que estaban viviendo los discípulos, y por qué y cómo se sentían. Entonces vamos a seguir compartiendo algunas enseñanzas. Estamos en Lucas 24, a partir del 15. Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Es decir, ellos iban caminando, aparece Jesús y les pregunta, ¿de qué están hablando? Los discípulos se detuvieron y dice en esta versión TLA, sus caras se veían tristes. Sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Vemos que Cleofás es un hombre fuerte que le respondió así. Quizá sabemos que los otros discípulos eran pescadores, Pedro era pescador, pero parece que Cleofás trabajaba como cobrador de guagua pública en ese tiempo, porque le echó un boche a Jesús. ¿Cómo? ¿Tú no has escuchado lo que ha pasado? Entonces, se sigue desarrollando la historia y vemos que en el versículo donde voy a hacer hincapié es que los discípulos se veían tristes. ¿Y por qué los discípulos estaban tristes? Bueno, los discípulos pensaban que Jesús se iba a cumplir lo de Jesús de la forma en que ellos se habían estipulado mentalmente, no como se iba a estipular. Y al ver que las mujeres habían ido a la tumba y que Jesús no estaba ahí sentado esperándolo, hola, resucité, quizás su mente se turbó y dijeron, bueno, ya ahora este fue otro más, ahora yo tengo que volver a pensar en otra cosa, en qué voy a creer. Se sentían tristes, desesperanzados. Pensaban que Jesús les había fallado, que era alguien más del montón. Otro más de esos profetas que habían ido y habían dicho que iban a hacer y no hicieron. Jesús les había fallado para ellos. Estaban incrédulos, estaban escépticos. Y ahora sí analizamos nosotros, ¿en qué Emaús te encuentras tú? ¿En qué camino, qué situación estás recorriendo donde la estás caminando triste, sin confianza, sin creer en nadie? Pensando que te han fallado, que te ha fallado tu familia, te ha fallado tus amigos. ¿Qué situación en el trabajo ha hecho que el trabajo, universidad, en el colegio, ha hecho que empieces a caminar triste? ¿Qué Emaús estás caminando? ¿Cuál es tu Emaús? Y eso nos revela la primera enseñanza del día de hoy. Y es que Jesús está dispuesto a caminar contigo
durante tu aflicción. Los discípulos se sentían completamente mal, pero Jesús tenía cuidado de ellos y fue y se les apareció. Y no solo eso, en otros versículos más adelante se ve a Jesús explicándoles a ellos, dándole convicción a su mente, a su vida, volviéndole a dar luz a su vida. A pesar de las dudas que tenían, cómo se sentían en ese momento, Jesús empezó a caminar con ellos. Y vemos que los discípulos estaban atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, así se sentían. Dile al que está a tu lado, atribulados, en apuro, perseguido, derribado. Pero cuando Jesús se encuentra con ellos, ahora es diferente la historia. Y pasa lo que dice en 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hasta que ellos se encontraron con Jesús, se añadió un pero a su situación actual. Derribados, encuentran a Jesús, pero no destruidos. Y más adelante en ese mismo versículo, en los capítulos 28 y 31, dice que cuando se acercaron al pueblo, es decir, ya iban caminando, Jesús le había estado explicando, cuando se acercaron al pueblo, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron y les dijeron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Es decir, ya estaba anocheciendo. Y Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlos, pero Jesús desapareció. Quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro, insistieron los dos discípulos. Y luego de ahí, que Jesús desaparece, los discípulos caen en cuenta que era Jesús, los reconocen y vuelven a donde están los otros 11 discípulos y todos reunidos y empiezan a decirle: lo vimos, Jesús resucitó, lo vimos, Jesús resucitó. Es decir, la confianza, la convicción que ellos tenían desde un principio, ahora volvió. Pero ellos tuvieron que tomar una acción y es nuestra segunda enseñanza del día de hoy. Y es que cuando invitamos a Jesús a entrar, somos restaurados. Ellos tenían la oportunidad de decirle: bueno, Emil y yo somos los discípulos, Joel, ven caminar. No, pónganse ustedes dos. Ay, yo soy más buen mozo, yo soy Jesús. Entonces, yo me iba y bueno, llegaron hasta aquí, me dicen, nos vemos. Ellos tenían la oportunidad de dejarme ir y ya. Y ellos entrar y cenar a ellos y compartir ellos. Pero ellos, dice la palabra, que insistieron y le dijeron: ven, quédate con nosotros. Y si ellos no le hubiesen dicho eso a Jesús, no hubiesen podido ser restaurados. Entonces aquí vemos la diferencia, que cuando dejamos entrar a Jesús, hay una diferencia en nosotros. Y antes ellos se sentían tristes, atribulados, que todo le había fallado, pero cuando se encuentran con Jesús y dejan que Jesús entre, ellos son restaurados, empieza su mente a funcionar bien de nuevo, empieza toda la convicción de ellos a establecerse, a afincarse. Entonces ahí van y dan frutos, van y le comentan a los demás: sí, ya, verdaderamente ha resucitado, nosotros también lo vimos. Y esto va muy de la mano con
con Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Jesús entró a sí mismo. Jesús entró y cenó con él, con ellos, pero ellos tuvieron que abrirle la puerta. Tuvieron que tomar una decisión. Jesús está dispuesto a caminar con nosotros, pero es una doble intención que debemos de tener. Él está dispuesto a caminar con nosotros, pero nosotros también debemos de dejarle entrar a nuestros corazones y a nuestras vidas. ¿Termina ella? Gracias. Sí, sí. Excelente, excelente. Y bueno, a mí me gustaría hablarles sobre una porción también de ese mismo capítulo que me llamó mucho la atención. Y se encuentra entre los versículos, se encuentra entre los versículos 19 y 21. Antes de esto, como comentaba Ricky y también como comentaba Joel, los discípulos se habían encontrado con Jesús, ya Jesús le había preguntado y le había dicho, ven acá, ¿de qué es lo que ustedes tanto hablan? ¿De qué es lo que discuten? Entonces, ahí ellos le dicen, tú eres el único que no sabe lo que está pasando. Entonces, aquí es donde entra el versículo. Jesús le dice, ¿qué cosas? Entonces, los discípulos responden, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Y un poquito más adelante, en el versículo 25, Jesús les responde a algo que ellos estaban preguntando, a lo que estaban contando. Y Él les dice como que con una actitud, digamos con mucha actitud, le dice, ¡qué necios son! Otra versión dice, bueno, parafraseándolo, ustedes son muy tapados, ¿qué tapados ustedes son? Y sigue diciendo, les cuesta tanto creer todos los que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de que entrara en su gloria? O sea, Jesús se encuentra con ellos, ellos le dicen lo que está pasando. Entonces Jesús como que les reclama, ¿por qué ustedes son tan tapados? ¿Por qué son tan necios? Lo dice claramente en las Escrituras. Los profetas hablaron sobre estas cosas, que el Hijo del Hombre, que el Cristo iba a tener que padecer todas estas cosas antes de venir con toda su gloria. Entonces, algo que me hace pensar esa porción, este pasaje, es que son las cosas que esto implicaba. Ok, Jesús pasa, los encuentra, y luego se da cuenta que ellos no se acuerdan de nada, que ellos como que esos 3 días pasaron, ellos están tristes, pero se le olvidó todo lo que Jesús hizo, se le olvidó inclusive todo lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Y qué implicaba esto? Bueno, implicaba que Jesús tenía que hacer una pausa en su agenda. Y digo yo, imaginándome ahora, Jesús quizás tenía en su agenda, bueno, me le aparezco, bueno, primero salgo de la tumba, voy al infierno, ¿ok? Me le aparezco, mando al ángel que se le aparezca a las mujeres, y luego me le voy apareciendo a esto, ¿ok? Me voy a encontrar con los discípulos y después tengo tal cosa, tal lo otro. Pero no, ¿ok? Jesús tenía que detenerse, parar su agenda, abrir un espacio ahí para explicarles nuevamente a los discípulos todo lo que estaba en la Biblia, para explicarle y abrirle la mente y hacerles ver otra vez, que se pusieran en tono, que se pusieran en el punto que deberían estar. Y no sé a cuánto le ha pasado eso, que tienen que explicarle a alguien ya algo que ya se supone que debía saber. ¿A ti te ha pasado, Ricky? Muchísimo me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Y a ti, Joel, te ha pasado alguna vez? Bastante. Estoy seguro que a cualquiera de ustedes le ha pasado eso. Y también me gustaría comparar a Jesús con los maestros. ¿Cuántos saben que Jesús es un maestro?
Jesús es el gran maestro, el buen maestro. Y aunque yo sé que aquí probablemente hayan algunos maestros, yo sé que ustedes no son de estos que yo voy a mencionar ahora. O sea, ustedes no son de esos. Primero, algunos maestros pudieran decir o dicen, yo solo explico una vez. Pero Jesús enseñaba una y dos veces, y las veces que fuera necesaria, y aquí lo vemos. También algunos maestros pudieran decir, yo estoy dictando y copiando, y el que se quedó. Pero Jesús no es así. Jesús, como también dice en la parábola del buen pastor, él deja la 99 y va atrás de la que se quedó, de la que se perdió. Así mismo pasa con nosotros. Y aunque algunos maestros puedan decir, bueno, ya yo expliqué todo lo que se había dado en el año escolar o en el cuatrimestre, estudien para el examen como ustedes puedan, Jesús, en comparación con ellos, no es así. Jesús, aunque Él ya te haya explicado y la Biblia esté ahí, tú se supone que debas saber eso, o que se supone que ya Él te ha enseñado cosas en tu relación con Él, si hay que explicártela de nuevo, Él está dispuesto. Si hay que enseñártela de nuevo, Él está dispuesto. Si hay pruebas que ya tú pasaste, pero que viene otra parecida y tú no recuerdas, pues Jesús está dispuesto a recordártela. ¿Te acuerdas? Cuando yo te libré de tal cosa, Jesús está ahí. Y esto abre las puertas a la tercera enseñanza del día de hoy, que se titula Jesús quiere reavivar lo que una vez estuvo encendido. Amén. Jesús quiere reavivar lo que una vez estuvo en ti. No importa si tú te hayas quemado en una prueba, si tú hayas sacado 35, 50, D o F en cualquier prueba de la vida. No importa si tú te has apartado fuera de la iglesia, fuera de tu célula, fuera de donde Él te puso. No importa si tú, aún estando aquí dentro de la iglesia, te has enfriado, o si poco a poco tú has permitido que tu entorno te transforme, te contamine. No importa nada de eso. El Señor Jesús está dispuesto a encontrarse contigo, está dispuesto a transformarte, está dispuesto a enseñarte de nuevo lo que ya tú habías pasado con Él. Está dispuesto otra vez a retomar su relación contigo, a encender tu propósito, a encender tu llamado de nuevo y las veces que sea necesaria. Amén. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Amén. Pero, como saben, eso es solamente una parte. Digamos que Jesús hace el 70%. Muchos dicen que no, que es el 50%. Pero yo creo que Él hace inclusive en ciertas ocasiones hasta el 70%. Pero de nuestra parte hay que poner algo, o sea, hay que poner un 30% por lo menos. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, primero debemos estar abiertos y dispuestos a dejar todo atrás, a volver donde Él, a humillarnos. Pero Él nos recibe, Él es bueno, Él no nos va a reclamar, mira, yo te enseñé eso está en la Biblia, tanto que tú y yo pasamos eso, o tantas pruebas que tú pasaste, que yo te ayudé, y mira ahora cómo tú te saliste. No, Jesús no hace eso. Jesús no te humilla. Jesús te recibe. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos y querramos volver donde Él. Y en segundo lugar, es necesario que dejemos la vergüenza atrás, que dejemos el qué dirán a un lado, que soltemos y no le demos mente a la culpabilidad, a cualquier sentimiento o pensamiento de condenación que quiera traer el enemigo, o cualquier otra cosa que esté intentando separarte o alejarte, o esté intentando que tú no logres volver donde el Señor. Tenemos que despojarnos de eso y tenemos que estar dispuestos a volver donde Jesús, porque Él quiere reavivar nuestras vidas, Él quiere reavivar lo que puso en nosotros. Amén. Y esa era mi parte. Amén. Jesús quiere restaurarte. Como decía Ricky, Él está dispuesto a restaurarte.
está dispuesto a comenzar de nuevo contigo. Está dispuesto a olvidarse del pasado y comenzar de nuevo contigo, estando deshechos, destruidos, abatidos, en congoja, en amargura. Jesús está dispuesto a tomarte del fondo y sacarte y restaurar tu vida y ponerla otra vez donde debería estar. Y como decía Emil, Jesús está dispuesto a reavivarte, a reavivar lo que había dentro de ti, lo que estaba dentro de ti. No solamente restaurarte, hacer algo nuevo de ti, sino poner la llama otra vez. Poner la llama nuevamente a quemar en tu corazón. La pasión por el reino de Dios, la pasión por Dios, volverla a sentir otra vez. Él lo puede volver a plantar en tu corazón. Y por último, también Jesús quiere que esa pasión y ese fuego por Él se mantenga. Que se mantenga ardiendo. Que se mantenga ardiendo el fuego por el Espíritu Santo, la pasión por el Espíritu Santo, la pasión por el reino de Dios. Ese último versículo dice: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros. No ardía nuestro corazón. No sé si te ha pasado en algún momento en que hay algo tan emocional, tan emotivo, que es como que uno desde adentro le da teriquito, le da algo, y uno, todo su ser como que está súper emocionado. Decían ellos: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando nos hablaba. ¿Cuándo qué? No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba. La pasión por el Espíritu Santo, la pasión por Jesús, la pasión por Dios, la encontramos cuando Él nos habla y nosotros escuchamos. Cuando Él nos habla, pero Él siempre está hablando, es cuando Él nos habla, pero nosotros tenemos nuestro oído atento a escuchar. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba. ¿En dónde estamos nosotros buscando nuestra plenitud, buscando la esperanza? ¿Dónde estás tú buscando la pasión, la emoción, la actividad, lo que te mueva? ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde estás buscando el renuevo? ¿En qué estás buscando el renuevo de tu corazón, de tu mente, de tu ser, de tu espíritu? Nuestro corazón arde, se prenden llamas solamente cuando estamos cerca de Jesús. Solamente cuando estamos cerca de Jesús. La plenitud solamente la encontramos cuando estamos cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Ellos andaban y caminaban desesperanzados, y su corazón volvió a la esperanza, volvió a sentir otra vez, solamente cuando escucharon la verdad de Jesús. Cuando comenzaron a escuchar la verdad de Jesús. Al igual que los discípulos, y que esos discípulos y que otros discípulos como Pedro, como Juan también, muchos de nosotros, después de conocer a Dios, de estar en fuego, en pasión por el Señor, muchos de nosotros tenemos la tendencia a volver a lo rutinario, volver a lo normal, volver a lo que conocemos, volver a la rutina, a lo cotidiano, a lo que es lo conocido, a no salir de nuestra zona de confort, a no ir más allá, sino mantenernos en ese lugar donde ya yo lo conozco, donde estoy tranquilo, donde estoy cómodo, donde sé qué voy a hacer, cómo reaccionar. Pero solamente nosotros podemos vivir y saber cómo vivir cuando estamos cerca de Jesús. Pedro, Juan, Cleofas, el otro,
Ellos dijeron, bueno, Jesús murió, esto se acabó aquí. Vamos otra vez, como dijo Pedro, Señor, ustedes saben que yo ahora me voy a pescar otra vez, a lo que yo sé hacer. Agarró su red, me voy a pescar otra vez. Y allá Jesús le dice, tira la red al otro lado. Y cuando descubrió que era Jesús, podemos decir que su corazón volvió a estallar. Volvió a estallar. Y conectando con Pedro y con lo que hemos visto en los últimos cultos, nuestro pastor hablándonos acerca de esas epístolas de Pedro. ¿Cómo Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Pero después otra vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y al final, la tercera vez, Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se congojó. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. No hay nada que te pueda esconder. No hay nada que pueda hacer que tú no sepas. Tú lo sabes todo, Señor. Así como hemos visto que Jesús nos restaura, que Jesús nos reaviva y que Jesús puede hacer mantener la llama certera, firme, con fuerza, con poder, con vigor dentro de nosotros. Sabemos que muchos de nosotros, antes de mantener la llama viva, antes de mantener el corazón vivo, antes de mantener nuestro ser y nuestro espíritu, mantenerlo vivo, antes de eso, necesitamos que Jesús reavive nuestro corazón.